Soy el profe Edinson.net y en esta oportunidad te explicaré paso a paso las propiedades de la potenciación en el conjunto de los números enteros. Entonces, iniciamos con la primera, que es producto de potencias con la misma base. Esta propiedad nos dice que cuando tenemos un producto o multiplicaciones de potencias con la misma base, podemos conservar la misma base y para hallar el exponente se suman los exponentes. Para una mejor comprensión, vamos a resolver las siguientes multiplicaciones de potencias con la misma base. Vamos a iniciar a resolver este producto donde podemos apreciar que tenemos un producto de potencias con la misma base donde la base es menos 3. Entonces aquí podemos aplicar esta propiedad. Conservamos la misma base que es menos 3 y para hallar el exponente se suman los exponentes y 2 más 3 es igual a 5. Aquí debemos resolver esta potencia, teniendo en cuenta que en la potenciación el exponente, quien es el 5, nos indica cuántas veces debemos multiplicar la base por sí misma. Como el exponente es el número 5, esto significa que el menos 3 debemos multiplicarlo por sí mismo 5 veces. Es decir, que esto es equivalente a menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Ahora resolvemos esta multiplicación, pero eso sí teniendo en cuenta la ley de los signos. Menos por menos es igual a más. Más por menos, menos, menos por menos más y más por menos, menos. ¿Qué podemos concluir aquí? Podemos concluir que cuando la base es negativa y el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. ¿Listo? Ahora, 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Y 81 por 3 es igual a 243. Es decir, que el cuadrado de menos 3 por el cubo de menos 3 es igual a menos 243. Ahora resolvamos esta multiplicación, es decir, 5 por el cuadrado de 5 por el cuadrado de 5. Entonces, como tenemos una multiplicación de potencias con la misma base, podemos conservar la misma base que es el número 5 y para hallar el exponente se suman los exponentes. El 5 en este lugar tiene como exponente el número 1. Vamos a escribirlo. Y 1 más 2 es igual a 5. Es decir que 5 por 5 al cuadrado por 5 al cuadrado es equivalente a 5 a la quinta potencia. ¿Cuántas veces debemos multiplicar la base por sí misma? 5 veces, es decir, 5 por 5 por 5 por 5 y por 5. Esto es equivalente a, aquí vamos a ir resolviendo cada una de las multiplicaciones. 5 por 5, 25. 5 por 5, 25. Ahora, 25 por 25 es igual a 600. 25 por 5. Y esto va a ser igual a 5 por 5, 25, 5 y llevamos 2. 5 por 2 es igual a 10 más 2, 12. 2 y llevamos 1. 5 por 6, 30 más 1, 31. Es decir, 3125. 5 por 5 al cuadrado por 5 al cuadrado es igual a 3125. Y de esta forma se aplica la propiedad de la potenciación sobre productos de potencias con la misma base. Propiedad número 2. División o cociente de potencias con la misma base. Esta propiedad nos dice que cuando tenemos una división o cociente de potencias con la misma base, podemos conservar la misma base y para hallar el exponente se restan los exponentes. Para una mejor comprensión, veamos los siguientes ejemplos. En este caso nos piden que dividamos 7 a la quinta potencia entre 7 al cuadrado. Como tenemos una división de potencias con la misma base, podemos conservar la misma base, quien es el número 7, y para hallar el exponente se restan los exponentes y 5 menos 2 es igual a 3. Es decir, que 7 a la quinta potencia entre 7 al cuadrado es igual a 7 al cubo. Ahora, ¿cuántas veces debemos multiplicar la base por sí misma?
3 veces, es decir, 7 por 7 por 7. Y esto es igual a 7 por 7 es igual a 49, es decir, 49 por 7. Y 7 por 49 es igual a 343. En conclusión, 7 a la quinta potencia entre 7 al cuadrado es igual a 343. Fácil, ¿cierto? Ahora vamos a resolver esta división o cociente de potencias con la misma base. Recuerda que una fracción es una división, donde el numerador corresponde al dividendo y el denominador al divisor. Entonces, como tenemos una división de potencias con la misma base, quien es el 8, aquí podemos conservar la misma base, quien es el 8, y para hallar el exponente se restan los exponentes y 7 menos 5 es igual a 2. Es decir, que 8 a la séptima potencia entre 8 a la quinta potencia es igual a 8 al cuadrado. Y esto es equivalente a 8 por 8 y 8 por 8 es igual a 64. 8 a la séptima entre 8 a la quinta es igual a 64. Profe, y si no me piden aplicar la propiedad de la potenciación, ¿cómo lo podemos resolver? Presta mucha atención. Vamos a volver a escribir aquí esta división. 8 a la séptima entre 8 a la quinta. Aquí, ¿cuántas veces debemos multiplicar la base por sí misma? 7 veces. Entonces, esto es equivalente a decir 8 por 8 por 8 por 8 por 8 van 5 veces por 8 por 8. Entre, ¿cuántas veces debemos multiplicar la base por sí misma? 5 veces. 8 por 8 por 8 por 8 y por 8. Como en este caso estamos multiplicando y dividiendo por una misma cantidad, aquí podemos simplificar. Aquí podemos simplificar este 8 con este 8. Esto significa que acabo de dividir tanto en el numerador como en el denominador entre 8. Puedo cancelar este 8 con este 8, este 8 con este 8, este 8 con este 8 y este 8 con este 8. ¿Qué nos quedó en el denominador? El número 1, porque aquí en cada una de estas expresiones quedó el número 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos quedó en el numerador? 8 por 8, que es igual a 64. Fácil, ¿cierto? Tercer propiedad, potencia de una potencia. Esta propiedad de la potenciación nos dice que cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia, podemos conservar la misma base y para hallar el exponente se multiplican los exponentes. Mucho cuidado, se deben multiplicar los exponentes. Para una mejor comprensión, veamos los siguientes ejemplos. En este caso nos piden que calculemos el cuadrado del cuadrado de 3. Como tenemos una potencia elevada a otra potencia, aquí podemos conservar la misma base, quien es el número 3, y para hallar el exponente se deben multiplicar los exponentes, y 2 por 2 es igual a 4, es decir que el cuadrado del cuadrado de 3 es igual a 3 a la cuarta potencia. 3 a la cuarta potencia es lo mismo decir 3 por 3 por 3 por 3. Y esto es equivalente a 3 por 3 es igual a 9, 3 por 3 es igual a 9 y 9 por 9 es igual a 81. Decir que el cuadrado del cuadrado de 3 es igual a 81. Ahora calculemos el cuadrado del cubo de 2. Entonces, como tenemos otra potencia elevada a otra potencia, entonces aquí conservamos la misma base, quien es el 2, y para hallar el exponente se deben multiplicar los exponentes. Y 3 por 2 es igual a 6, es decir, 2 a la sexta potencia. ¿Cuántas veces debemos multiplicar la base por sí misma? 6 veces, es decir, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Y esto es igual a 2 por 2 es igual a 4 y 4 por 2 es igual a 8. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Y 8 por 8 es igual a 64.
Entonces, el cuadrado del cubo de 2 es igual a 64. Profe, pero si no me piden aplicar la propiedad de la potenciación, ¿cómo podemos resolverlo? Bien, primero resolvemos la potencia que está dentro del paréntesis y luego ese resultado lo elevamos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es 2 al cubo? 2 al cubo es lo mismo decir 2 por 2 por 2 y eso es igual a 8, es decir, 8 al cuadrado. ¿Y cuánto es 8 al cuadrado? Es lo mismo decir 8 por 8, que es igual a 64. Mira qué fácil es, ¿cierto? Cuarta propiedad, potencia de un producto. Esta propiedad nos dice que si nosotros tenemos una potencia de un producto, podemos distribuir el exponente a cada uno de los factores. Veamos. En este caso nos piden que calculemos el cuadrado de 3 por 5. Como tenemos una potencia de un producto, aquí podemos distribuir el exponente, que es el 2, a cada uno de los factores. Es decir, que esto es equivalente a decir 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Aquí debemos resolver cada una de estas potencias. ¿Cuántas veces debemos multiplicar la base por sí mismo? 2 veces. 3 por 3 es igual a 9. Por 5 por 5 es igual a 25. Ahora debemos resolver esta multiplicación. ¿Y cuánto es 9 por 25? Sencillo, 225. Es decir, que el cuadrado de 3 por 5 es igual a 225. Profe, ¿hay otra forma de hacerlo sin necesidad de aplicar la propiedad de la potenciación? Sí. Primero, se resuelve la multiplicación. Es decir, 3 por 5 es igual a 15 y 15 al cuadrado es lo mismo decir 15 por 15, que es igual a 225. ¿Listo? Entonces, esa es la forma sin aplicar la propiedad de la potenciación. Ahora nos piden que calculemos el cubo de ¿quién? De 2 al cuadrado por 6. Como tenemos una potencia de un producto, aquí podemos distribuir el exponente, que es el 3, a cada uno de los factores. Es decir, 2 al cuadrado, pero 2 al cuadrado elevado al cubo por 6 al cubo. Aquí podemos evidenciar que tenemos una potencia de otra potencia. Esta propiedad la acabamos de ver. ¿Qué nos dice esta propiedad? Esta propiedad nos dice que cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia, podemos conservar la misma base, quien es el 2, y para hallar el exponente se multiplican los exponentes y 2 por 3 es igual a 6 por 6 al cubo. Aquí debemos resolver cada una de estas potencias. 2 a la 6 es igual a 64. ¿Cuántas veces debemos multiplicar la base por sí misma? 6 veces, es decir, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que es igual a 64 por 6 al cubo. ¿Cuántas veces debemos multiplicar la base por sí misma? 3 veces. 6 por 6, 36 y 36 por 6 es igual a 216. Y ahora resolvemos esta multiplicación. Vamos a resolverla en este costado. 216 por 64. Fundamental sabernos las tablas de multiplicar. 4 por 6, 24. 4 llevamos 2. 4 por 1, 4 más 2, 6. 4 por 2, 8. 6 por 6, 36. Llevamos 3. 6 por 1, 6 más 3, 9. Y 6 por 2, 12. Y ahora sumamos. 4. 6 más 6, 12. 2 y llevamos 1. 8 más 9, 17 más 1, 18. 8 y llevamos 1. 2 más 1 que llevamos 3 y el 1 como no tiene con quién sumar lo bajamos. Es decir que 64 por 216 es igual a 13.824. El cubo de 2 al cuadrado por 6 es igual a 13.824. Profe, ¿y hay otra forma de hacerlo? Claro que sí.
Aquí primero resolvemos esta potencia. 2 al cuadrado es igual a 4 y 4 por 6 es igual a 24. Es decir, que va a quedar 24 al cubo, que es lo mismo decir 24 por 24 por 24, que es igual a 13.824. Mira qué fácil es calcular una potencia de un producto. Quinta propiedad, potencia de un cociente. Esta propiedad nos dice que cuando tenemos una potencia de un cociente, podemos distribuir el exponente tanto al dividendo como al divisor. En pocas palabras, tanto al numerador como al denominador. Para una mejor comprensión, veamos. Nos piden que calculemos el cuadrado de 15 entre 2. Como tenemos una potencia de un cociente, aquí podemos distribuir el exponente tanto al dividendo como al divisor. Pero esta expresión la podemos escribir en forma de fracción. Recuerda que una fracción corresponde a una división, donde el numerador corresponde al dividendo, quien es el 15, y el denominador corresponde al divisor, es decir, 15 medios, pero 15 medios elevado al cuadrado. Entonces aquí distribuimos el exponente tanto en el numerador como en el denominador. Es decir, que esto es equivalente a decir 15 al cuadrado entre 2 al cuadrado. Ahora, ¿cuántas veces debemos multiplicar el 15 por sí mismo? 2 veces, es decir, 15 por 15 entre. ¿Cuántas veces debemos multiplicar el 2? 2 veces, 2 por 2. Y esto es equivalente a 15 por 15 es igual a 225. Y 2 por 2 es igual a 4. Es decir, que el cuadrado de 15 entre 2 es equivalente a 225 cuartos. Fácil, ¿cierto? Ahora calculemos el cubo de 2/5. Entonces, como tenemos una potencia de un cociente, en este caso de una fracción, podemos distribuir el exponente tanto en el numerador como en el denominador. Es decir, que el cubo de 2/5 es equivalente a 2 al cubo entre 5 al cubo. ¿Cuántas veces debo multiplicar el 2 por sí mismo? 3 veces, es decir, 2 por 2 por 2 y 5 por 5 por 5. Y esto es equivalente a 2 por 2 es igual a 4 y 4 por 2 es igual a 8. 5 por 5, 25 y 25 por 5, 125. El cubo de 2/5 es igual a 825 avos. Profe, ¿y hay otra forma de hacerlo? Claro que sí. Ahora sin aplicar la propiedad. Entonces vamos a volver a escribir el mismo ejercicio, 2/5 al cubo. ¿Quién es la base en este caso? 2/5 y el exponente es el 3. Entonces, ¿cuántas veces debemos multiplicar por sí mismo 2/5? 3 veces, es decir, 2/5 por 2/5 por 2/5. Tenemos multiplicación de fracciones y recuerda que para multiplicar fracciones se multiplica directo, es decir, numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Entonces, esto es equivalente a 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. 5 por 5, 25 y 25 por 5, 125. Y podemos apreciar que hemos obtenido el mismo resultado. Y de esta forma se calcula o se resuelve una potencia de un cociente. Sexta propiedad, potencia con exponente negativo. Esta propiedad nos dice que cuando nosotros tenemos una potencia con exponente negativo, podemos aplicar la inversa, es decir, el numerador va a pasar a ser el denominador y el denominador va a pasar a ser el numerador. Pero teniendo en cuenta que ya el exponente no va a ser negativo, sino positivo. Para una mejor comprensión, veamos. En este caso nos piden que calculemos el cociente de esta potencia con exponente negativo. Pero el cociente de esta potencia lo podemos expresar en forma de fracción, donde el dividendo
va a ser el numerador y el denominador va a ser el divisor. Es decir, que 3 entre 5 es equivalente a decir 3 quintos. Pero 3 quintos elevado a la menos 2. Entonces, como el exponente es negativo, aplicamos la inversa. Es decir, el 3, quien es el numerador, va a pasar a ser el denominador. Y el 5, quien es el denominador, va a pasar a ser el numerador. Pero teniendo en cuenta que ya el exponente no va a ser negativo, sino positivo. Ahora se ha convertido en el cuadrado de 5 tercios. Como tenemos una potencia de un cociente, aquí podemos distribuir el exponente tanto en el numerador como en el denominador. Es decir, 5 al cuadrado entre 3 al cuadrado. Esta propiedad ya la vimos anteriormente. Ahora, ¿cuántas veces debemos multiplicar el 5? 2 veces, es decir, 5 por 5 entre 3 por 3. 5 por 5, 25, entre 3 por 3 es igual a 9. Es decir, que 3 quintos a la menos 2 es igual a 25 novenos. Para una mejor comprensión, ahora vamos a calcular 8 a la menos 2. Como en este caso el exponente es negativo, aplicamos la inversa. Pero, profe, ¿cómo así que aplicamos la inversa si el 8 no tiene denominador? Claro que sí tiene denominador. Toda cantidad tiene como denominador el número 1. Listo, entonces agregamos como denominador el número 1. El 1, quien es el denominador, va a pasar a ser el numerador. Y 8 a la menos 2, quien es el numerador, ahora va a pasar a ser el denominador. Pero teniendo en cuenta que el exponente ya no va a ser negativo, sino positivo. Es decir, 8 al cuadrado. Y esto es igual a 1 entre. ¿Cuántas veces debemos multiplicar la base por sí misma? 2 veces. 8 por 8. 64, es decir que 8 a la menos 2 es igual a un 64avos. Ahora calculemos 10 a la menos 3. Entonces aplicamos la inversa. ¿Quién es el denominador del número 10? El número 1. El 1 va a ser el numerador. Y 10 a la menos 3 va a ser el denominador, pero ya el exponente no va a ser negativo, sino positivo, es decir, 10 al cubo. Y esto es equivalente a 1 entre. ¿Cuántas veces debemos multiplicar el 10? 3 veces. 10 por 10, 100. Y 100 por 10, 1000. 1000. Es decir que 10 a la menos 3 es equivalente a una milésima. Fácil, ¿cierto? Y mira, de estas formas es que se aplican las propiedades de la potenciación. Si este video fue de gran utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir, suscribirte, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda quién tal lo fue, el profe Edinson.net en la descripción y aquí te estaré dejando una lista de reproducción.